Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Y bueno, antes de comenzar como tal con el tema que tengo preparado para ti o la diapositiva, hay que recordar un poco de lo que vimos la clase anterior. Y bien, si lo recuerdas, estuvimos definiendo lo que eran las ciencias sociales, cuál era su objeto de estudio, haciendo una comparación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y a grandes rasgos, en este caso, pues definimos la comparación del objeto de estudio entre unas y otras y cómo es que se llevan a cabo. Y bueno, principalmente en este caso, lo que definimos como eh, ciencias sociales, podemos decir que es aquella ciencia o en este caso aquella disciplina de la cual se encarga de estudiar al hombre, pero no solo al hombre individual, sino la relación en este caso con los demás. Es decir, una sociedad la conforma un conjunto de personas que se relacionan entre sí y comparten cierto tipo de creencias, cierto tipo de cultura, cierto tipo en este caso de valores, cierto caso de principios, cierto tipo de acciones, pero que no solo se limita a eso, en este caso a las ciencias sociales, sino que se encarga también de crear un bienestar, de mejorar constantemente esta calidad de vida que ellos tienen y sobre todo darles felicidad a grandes rasgos. Y que a su vez en este caso su objeto de estudio no solo se enfoca en las individualidades, sino que realmente estas individualidades las entendemos o propiamente desarrollamos nuestra personalidad una vez que estudiamos cómo es que nos comportamos con las otras personas y que principalmente una vez que hacemos esto, lo que estamos haciendo es entender a la sociedad, pero también entendernos a nosotros mismos. Es realmente su objeto de estudio, es decir, estudia al hombre de manera social, en la cual nos damos cuenta que cada sociedad o cada conjunto de personas tienen características que las hacen ser cierto tipo de, en este caso, comunidades y les da una esencia, les da una cierta característica peculiar que las diferencia unas de otras y que a su vez, en este caso, el hombre también puede ir cambiando de personalidad, es decir, constantemente las ciencias sociales se encargan de interpretarlo, de darle en este caso una definición, pero que esta depende de la cultura, del contexto en el cual esté y dependiendo del tiempo, haciendo que el hombre no tenga como tal una definición en concreto, sino que estaba cambiando a lo largo del tiempo. Y también nos hacían ver que en este caso también una de las características particulares de las ciencias sociales y que la diferencia de las ciencias naturales es que realmente es azarosa e impredecible, es decir, lo que digamos en torno a una cierta tipo de problemática, en torno a lo que es el hombre, puede ir cambiando o en este caso ya no es suficiente. En comparación de las ciencias exactas, que en este caso, como lo hemos explicado, que el objeto de estudio que tiene ella es algo ajeno a él, es decir, es una cosa distinta a él, en comparación también de las ciencias sociales, que en este caso, una vez que estamos interpretando la sociedad, también nos estamos interpretando a nosotros mismos, es decir, la persona que estudia, a su vez, también es el objeto de estudio. Y es como las diferenciamos entre unas y otras, también mencionamos algunas de las ciencias sociales, en este caso que eran psicología, historia, también las ciencias naturales, que en este caso eran biología, física, y que las vimos de una manera muy escueta o muy simple. Esto porque, como bien te lo decía, lo vamos a ver más adelante. Pero a grandes rasgos lo que queríamos dar a entender es que realmente las ciencias sociales tienen su propio objeto de estudio y a su vez también las ciencias naturales y que realmente tanto una como la otra son conocimientos, pero de distinta manera y en este caso tienen distintos tipos de objeto de estudio y por ende nos enfocamos más en las ciencias sociales, que en este caso tienen ciertas características por las cuales las estudiamos y en las cuales también podemos hacer conocimiento. Ahora bien, dentro de ese conocimiento que se genera de las ciencias sociales, vemos que en este caso son desarrolladas por científicos sociales. Sí, también a los que estudian ciencias sociales se les llama científicos. Y en este caso vemos que también ellos se encargan de estudiar cierto tipo de problemáticas, como bien te lo adelantaba, acorde a las necesidades, acorde a los intereses de la comunidad en la cual ellos están envolviéndose o desenvolviéndose, mejor dicho. Y a su vez, ellos tienen cierto tipo de influencias ideológicas, es decir, bueno, primero en este caso, parten de estudiar cierto tipo de problemáticas que son importantes y relevantes y se tienen que explicar. Y a su vez, también esto puede causar que estas problemáticas les traigan conflictos o sobre todo que estas tipos de problemáticas que ellos quieren resolver vean que tienen cierto tipo de resultados con los cuales no están de acuerdo, pero que realmente los arrojan. Es decir, como en este caso, vamos a ver en esta diapositiva, cómo en este caso los científicos sociales las estudian y cómo esto puede ser perjudicial para ellos o cómo realmente a veces pretenden ser callados por este tipo de resultados que arrojan.
Y vamos a ir viendo en este caso cómo tienen que partir, si realmente es algo si es algo distinto a lo que ellos piensan, este tipo de conclusiones que les arrojan las matemáticas que tienen que hacer. Realmente decirlas, no estar de acuerdo, o si bien sacarlas, pero en este caso cambiar los datos, qué es lo que tiene que hacer y cómo es que tienen que partir en este caso los científicos sociales para explicar de una manera adecuada las problemáticas y en dado caso de que realmente no estén acorde a lo que ellos piensan, qué es lo que tienen que hacer o cómo tienen que desenvolverse. O por otro lado, si realmente estas problemáticas que ellos están investigando incomoda a los sectores políticos o religiosos, tienen que seguir con eso o qué es lo que tienen que llevar a cabo. Y es lo que vamos a ver en cuestión, realmente cómo tienen que partir, en este caso los científicos sociales, para explicar este tipo de teorías que ellos acaban de realizar y sobre todo esta explicación que ellos acaban, o más bien, esta explicación que ellos van a dar en torno a una problemática que a ellos les interesa. Y bueno, sin más, pues comencemos. Y bueno, ¿y cómo partir? Bueno, primeramente nos dice esta diapositiva cómo debe actuar un científico social. Nos dice que primeramente al momento de elegir un tema y en el cual está haciendo su investigación en curso y le arroje cierto tipo de resultados, perdón, y le arroje cierto tipo de información, lo que tiene que hacer es primero que no permee sus influencias. Es decir, un investigador tiene cierto tipo de creencias, tanto religiosas, políticas, en el cual está de acuerdo en que a lo mejor existe un Dios, a lo mejor no existe un Dios, a lo mejor de que en este caso la política se tiene que llevar, en este caso por un presidente o que se tiene que llevar por un rey, y cuando está investigando a las sociedades, en este caso le arrojan cierto tipo de resultados que puede estar de acuerdo con sus creencias o estar en desacuerdo con lo que él cree. Y por ende nos dice que primero el investigador social, en este caso el investigador o científico social, primero tiene que, en este caso, si el resultado está en contra de sus creencias, ni modo. Eso es lo que arrojó y es lo que tiene que dar a conocer. Realmente permear quiere decir que realmente no influya en este conocimiento que está generando las creencias que él tenga, no porque estén en desacuerdo en su investigación, quiere decir que va a cambiar los datos para, en este caso, acoplarlas a sus creencias. Eso por un lado. Y también por otro lado, también como bien dice la diapositiva, en este caso, tener la intención siempre de decir las cosas tal cual son, le guste o no, como bien lo dice, y que independientemente de la institución a la cual él trabaje, tiene que arrojar la verdad. Porque también, seamos sinceros, dentro de, en este caso de las ciencias sociales, el patrocinio o quien realmente le da dinero al investigador para que realice lo que hace, son principalmente instituciones gubernamentales, es decir, políticas, o también pueden ser instituciones de carácter científico, de las cuales ahí el conocimiento es, en este caso es eh, no una institución en general, sino que realmente arrojen la verdad, o la otra son de carácter, en este caso religioso. Y por ende nos dice que en esta primera parte el científico social tiene que partir de la verdad, independientemente le guste o no, o independientemente estén de acuerdo con sus creencias o no. Es una de las primeras partes de las cuales en este caso tiene que partir el investigador científico, decir la verdad, ser objetivo y contar las cosas tal cual sucedieron durante su proyecto y que realmente no las vaya a cambiar por otras de las cuales no son. Y a su vez también esto puede generar conflictos, ¿no? Porque si realmente yo estoy trabajando para una institución o si realmente estoy acorde a unas creencias, pues puede ser muy debatible. Y uno de los casos de los cuales se puede ver a lo largo de la historia de los pensadores que han tratado de investigar y explicar el mundo de una manera distinta a la cual ha sido establecido en su lugar o en su contexto fue Giordano Bruno. Y Giordano Bruno, en este caso, este sujeto que vemos a tu izquierda, en el cual vivió, en este caso, proponía la teoría de que el mundo constantemente se expandía y que había diferentes tipos de mundos. Y dices, bueno, pero eso qué tiene que ser a lo mejor tan, eh, algo tan grave, ¿no? Pero para su época sí, porque en su época en la cual se aceptaba el sistema aristotélico en el cual solo había un mundo y a su vez este mundo más bien el sol giraba alrededor de nosotros, en este caso de la Tierra, y no al revés. Y para ellos solo había un mundo y no había más que otro, y ese mundo era el de Dios. Entonces, el contradecir este tipo de ideas y este tipo de investigaciones, a pesar de que Giordano Bruno en este caso era una persona religiosa y que era que creía en Dios, él también se apegaba a la verdad, ¿no? Y realmente no veía a la religión ni a la filosofía principalmente como algo contradictorio, sino como dos, en este caso, disciplinas que se complementaban y que podían llevar un conocimiento certero a lo que es Dios y sobre todo que la ciencia no estaba peleada con la religión.
pero en este caso sus allegados no lo entendieron así y sobre todo le causó cierto tipo de conflictos este tipo de ideas. Pero bueno, a lo que quería llegar en este caso es cómo se tiene que partir, como diría Jordan, o más bien como diría en este caso el diapositivo anterior, se tiene que partir a lo que hizo Giordano Bruno. Si bien Giordano Bruno tiene cierto tipo de creencias en torno a la religión, en torno a que había un Dios, pero en este caso sus investigaciones le arrojaban, o sus hipótesis de que realmente había, en este caso, diferentes tipos de mundos y que realmente en este caso había una explicación un poco más detallada a la que se tenía. Y a su vez partió, y es como tiene que partir un científico social independientemente de sus creencias, aceptar la verdad y sobre todo llegar a las conclusiones que se tengan, en este caso, que emitir, acorde a lo que él está estudiando. Y otros casos también similares a lo que pasó a Giordano Bruno, pues bueno, tenemos también a Nicolás Copérnico y también tenemos a Charles Darwin. En este caso, Nicolás Copérnico, lo que él decía, bueno, es que no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino que es al revés, sino que realmente en este caso nosotros giramos alrededor del Sol y que realmente en este caso la Tierra es un planeta más en torno a esto. Y para ello, en este caso, para la iglesia que estaba en ese momento, pues era como algo que no se tenía que decir y sobre todo algo que no creían, porque eso no estaba en las Santas Escrituras de Dios. O en este caso también Charles Darwin, que nos proponía la evolución del mono, en el cual nos decía que, bueno, nosotros no somos, en este caso, ancestros del mono y que realmente se le puede dar una explicación de cómo ha ido evolucionando el hombre y que realmente Dios no es que creó el hombre, sino que es un distinto natural, es decir, algo en el cual no intervino el hombre, pero que se dio en cierto momento, del cual es el origen, o más bien es el que nos da el origen al hombre. Y por ende esas ideas en este caso causaban conflictos, ¿no? Porque tenían, la Iglesia Católica tenía sus ideas y era lo que dominaba en ese momento y contradecirlas era algo bastante arriesgado primero porque pues podían matarte, lo cual no hicieron con ellos dos, pero sí hicieron con Giordano Bruno, si lo investigas y ve por qué murió. Y sobre todo también porque causaban conflicto, ¿no? Pero al igual que Charles, igual que Nicolás Copérnico, lo que ellos querían era, es eso, decir la verdad aporte en torno a sus investigaciones que ellos planteaban. Y realmente es la actitud que tiene que tener, en este caso, el investigador, en este caso social. Realmente llegar a las investigaciones independientemente a lo que él piense, decir en torno a la verdad y seguir con lo que está elaborando. Y bueno, aquí tenemos en este caso distintos tipos de disputas que nos dicen que, bueno, por una parte las investigaciones, en este caso sociales, pues no se pueden hacer como tal dependiendo de nuestras creencias y valores, sino que realmente tenemos que explicar este tipo de fenómenos o este tipo de acontecimientos que nos interesan de la sociedad a partir de lo que nosotros creamos y a partir de nuestras creencias. Y es la manera como se tiene que llevar a cabo la investigación. Y otros están en desacuerdo, dicen que realmente lo que podemos hacer es hacer una investigación independiente del que nosotros creamos o en este caso pensemos que podemos llevar una investigación objetiva, es decir, contar o relatar o narrar tal cual suceden los hechos independientemente de lo que yo piense. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente podemos, en este caso, el, el investigador científico contar los hechos acorde a sus creencias y que no se puede desligar de ellas? ¿O que realmente podemos crear trabajos en el cual podemos ser objetivos? ¿O podemos combinar ambas? ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Cómo realmente tienen que partir los investigadores sociales para realmente crear y investigar ese tipo de hechos que les interesa? Eso te lo dejo a discusión, pero realmente es interesante este debate de realmente cómo tenemos que partir, ¿no? Si realmente podemos desligar de lo que nosotros pensamos o realmente, en este caso, eh, ligarnos a lo que nosotros pensamos y creemos para realmente hacer nuestra investigación. Pero si realmente hacemos eso, ¿cómo sabemos que realmente estamos diciendo la verdad? Ahora bien, si realmente la sociedad se tiene que comprender conforme a las relaciones, a la cultura, ¿no también tienen que intervenir los sentimientos y la visión que yo tengo de este mundo? Es algo complicado, pero eso, como bien te lo decía, te lo dejo a tu consideración y te dejo pensando cómo realmente tiene que partir el investigador social. Y bueno, también antes de comenzar con eso, también te hablaba en este caso de una ideología al principio de la diapositiva. Y bueno, para en este caso aclarar lo que es una ideología según la IA de Géminis,
que se me hizo pertinente esta explicación, nos dice que son aquellos conjuntos de ideas, creencias y valores fundamentales en las cuales caracterizan el pensamiento de una persona. Es decir, dentro de una persona tiene cierto tipo de visiones de cómo es el mundo, cómo es el hombre y cómo nos tenemos que comportar. Por ejemplo, a lo mejor tenemos en este caso personas que son religiosas y creen que realmente un Dios creó en este caso el mundo y por ende tiene que seguir cierto tipo de mandamientos y por eso tienen cierto tipo de principios o valores en el cual dicen que el amor es la principal acción que tenemos que desempeñar, la comprensión hacia otro tipo de personas para realmente hacer este mundo mejor. Es decir, la ideología es aquellas ideas, en este caso pensamientos que nos dicen cómo comportarnos, cómo ver el mundo y en este caso qué debo hacer dentro de él. Y estas ideologías van cambiando conforme a la familia, conforme en este caso al país en el que vivamos y en este caso nos ayudan a interpretar el mundo. Eso se refiere ideología. Y es por eso que te hacía mención, ¿no? Cada uno de los investigadores sociales, en este caso, se forma un cierto tipo de personalidad acorde a un cierto tipo de lugar y por ende tiene cierto tipo de ideología, es decir, tiene una manera de ver el mundo, de comprenderse y sobre todo en este caso de creencias, ya sea que crea en esto o no crea aquello, crea en lo religioso o crea en la ciencia. Y eso hace que también puedan mermear sus investigaciones y a eso me refiero con ideologías, cómo estas pueden en este caso intervenir en las investigaciones y cómo las pueden modificar, ya sea para bien o para mal. Y es lo mismo que te decía anteriormente. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer las investigaciones? Y eso para aclararte en cuestión a lo que me refería con ideología y cómo éstas pueden, en este caso, influir en el pensamiento del investigador social. Aunque también en este caso, más allá de la pregunta que te hacía, también uno de los inconvenientes que tiene que lidiar y propiamente en ciencias sociales, pues es con lo conservador y sobre todo con los intereses que hay en juego, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, una vez que el investigador social, que en este caso como tal, su objeto de estudio es la sociedad, investigar por qué no está funcionando bien, investigar cómo se puede mejorar, investigar en este caso por qué la gente es pobre, si es pobre porque quiere, por otros aspectos, y sobre todo también cómo el gobierno en este caso interviene, porque recuerda, dentro de la sociedad y un gobierno hay cierto tipo de leyes, y también investigar si estas son correctas o son incorrectas. También esto refiere a que hay intereses. ¿Intereses en qué sentido? Bueno, si el investigador social está en este caso apegándose a la verdad y saber por qué algo no está funcionando dentro de la sociedad, puede decir, ah, porque el gobierno está haciendo esto, 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 y eso interfiere en que realmente hay muchos intereses políticos, intereses porque les van a quitar su puesto, intereses porque ya no van a tener dinero, intereses porque ya no van a tener poder, o por en este caso porque las creencias en este caso, porque dentro de un país son muy cristianos, son muy religiosos, y lo que está arrojando el investigador social contradice todo aquello y nos llega a entender que a lo mejor tenemos que modificarlas, tenemos que hacerlas de diferente manera, y la gente no está acostumbrada a eso. Y por ende también, en este caso, el investigador o el científico social lidia con este tipo de conservadurismos, con ese tipo de malas prácticas durante las empresas, porque realmente en este caso no quieren llegar a la verdad, porque están cierto tipo de intereses económicos, políticos o de poder que ya no van a gozar y por ende lo que pasa normalmente es que son callados o en el peor de los casos asesinados. Y uno de esos ejemplos lo podemos ver en los periodistas, ¿no? Que México encabeza o si no es uno de los países que más periodistas han asesinado. ¿Por qué? Porque ellos en este caso, como bien dicen, siguen la verdad, investigan y una vez que sacan los trapitos al sol de los políticos, de los gobernadores, pues no quieren que se enteren eso porque realmente ellos dan una explicación ante la sociedad de que ellos hicieron lo posible, de que ellos no roban, o que ellos no matan y al final de cuentas terminan haciendo todo lo contrario. Y es lo que también puede suceder a veces con, o lo que ha sucedido también con investigadores sociales o con activistas principalmente, de los cuales han sido asesinados por crímenes organizados o por cuestiones políticas, de las cuales de antemano es un secreto a voces, pero se sabe que realmente sucedió por ese tipo de cuestiones. Entonces también en este caso en el científico social se enfrenta a este tipo de problemáticas que son el conservadurismo, es decir, que realmente tanto los gobiernos, instituciones religiosas, perdón, o instituciones en este caso quieran callar la verdad de la cual se está investigando. A su vez, también otra de las problemáticas que también se enfrenta el investigador social es, bueno, si yo tengo diferentes tipos de creencias, yo tengo diferentes en este, bueno, más bien yo tengo eh,
creencias, tengo valores que me han educado en casa. Ahora bien, una vez que estoy haciendo mi investigación y me doy cuenta que esas creencias que yo tenía están equivocadas, ¿realmente puedo aceptar otras distintas? ¿Realmente puedo cambiar? Por ejemplo, como bien decía ahí, ¿no? Si yo fui educado pensando que los indígenas son pobres por flojos o incapaces de pensar en la vida de la ciudad, esas ideas no le permiten plantear supuestos distintos que permitan comprender la condición humana que está analizando. Es decir, si realmente yo me doy cuenta y pienso que realmente los indígenas son flojos porque ellos quieren, porque realmente no encuentran otras formas de trabajar, y me doy cuenta que no son porque realmente el gobierno no les da realmente un apoyo, porque realmente las personas son discriminatorias, porque realmente su condición desde que nacen están siendo discriminados. Realmente puedo cambiar mis ideas a esas distintas y acercarme a la verdad. Y creo que también es algo muy difícil, ¿no? Desde que nos dicen, bueno, o te ha tocado ver de que estoy de acuerdo con lo que dices y es verdad, pero no lo acepto. ¿Por qué realmente a veces las personas no aceptan, en este caso, algo distinto a ellos? ¿Qué realmente los detiene? Y a su vez también el investigador social. ¿Realmente un investigador social puede cambiar su perspectiva una vez que realiza su investigación? Es algo que también dejaré a consideración, ¿no? Y que realmente creo que sí. Y en este caso, creo que sí podemos cambiar porque creo, en este caso, como bien dicen las ciencias sociales, lo que pretendemos es mejorar este tipo de sociedad y realmente una vez interpretándolas, pues también nos interpretamos nosotros y eso hace ver que realmente el hombre, como bien lo habíamos dicho, cambia constantemente y nos podemos definir a su vez en diferentes tipos de tiempo y esto hace que mejoremos como persona. Ahora bien, eso yo te lo dejo a tu criterio si realmente los investigadores sociales pueden cambiar una vez que se enteran de esas problemáticas que están estudiando.